vamos a plantear el tema de almacenamiento para los grandes usuarios. En el Perú estamos hablando de los grandes usuarios, creo que están ya llegando a los 100, pero esos 100 realmente representan una demanda muy importante, como habíamos comentado. De manera que el primer tema que quería plantear es el aspecto tecnológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas de almacenamiento, entendemos que el enfoque de los sistemas de almacenamiento no es necesariamente irme por un B, sino también, como se ha mencionado en las distintas exposiciones previas, hay tecnologías de las baterías, hay tecnologías de las hidroeléctricas de bombeo e incluso hay otras tecnologías, de manera que lo que quisiera que el panel nos compartas es, digamos, cuál es la apreciación, el enfoque que tienen para comparar las tecnologías BESS frente a las otras tecnologías. Y precisamente una de las primeras presentaciones nos comentaban de que la hidroeléctrica de bombeo actualmente representa de los sistemas de almacenamiento más de la mitad en el momento actual. Y nosotros en el país, como hidroeléctrica de bombeo, conozco de más o menos 3 proyectos, pero ninguno todavía, digamos, ha llegado a la fase de construcción. Entonces, el primer tema es cómo José, desde el ámbito de un usuario final, José también desde el ámbito de la eficiencia energética nos puede compartir el enfoque, y finalmente Edson, de su visión de proyecto, cómo es que enfoca este tema para la implementación de estos sistemas de almacenamiento. Entonces, comenzamos por José. Gracias, Freddy. Muy buenas tardes o noches. Efectivamente, nosotros como compañía aurífera, compañía minera poderosa, teníamos una problemática que resolver. Nosotros efectivamente no estamos en la zona centro donde se produce el 80% de la generación eléctrica del país, o un poco más inclusive. Nosotros estamos en la zona norte, en la región La Libertad, a 10 horas por carretera de la ciudad de Trujillo, cruzando la cordillera de los Andes, cruzando el río Marañón, ingresando ya a Ceje Selva. Y por la lejanía de nuestras operaciones, nosotros nos conectamos a una red de distribución, que es la red de Hidrandina, el grupo Distriluz, a 180 kilómetros de una subestación de 220 kilovoltios, que es Cajamarca Norte. Entonces, no hay suficiente capacidad para nuestra demanda, que hoy día ya bordea los 19 y pico megavatios, ya nos acercamos a 20 megavatios. Y puede no sonar mucho, pero con esa demanda somos el segundo productor aurífero del país y hemos sido el primero hace 2 años. Y debido a esa restricción de la transmisión es que nosotros tenemos que autogenerar, hoy en día estamos autogenerando casi un 20 a 25% de las necesidades eléctricas, ¿no? El sistema interconectado nos abastece hasta cierto punto, hasta un 75-80%, y el resto, una pequeña hidroeléctrica, nos abastece un 5 a 10%, y el resto, que es de un 10 a 12%, lo tenemos que autogenerar con grupos diésel. Entonces surgió la necesidad de cómo poder nosotros en horas del valle, del día, de fuera de punta, cómo podríamos aprovechar ese excedente de energía que teníamos del SEIN, del sistema interconectado, cuando baja nuestra curva de consumo. Y ahí es que vimos la necesidad de buscar una fuente de almacenamiento. Entonces, yendo a la pregunta, analizamos varias alternativas. Vimos, por supuesto, un BESS, analizamos también un pumped hydro, que es una hidroeléctrica reversible. Incluso analizamos la posibilidad de convertir nuestros grupos térmicos a diésel con grupos a gas, ¿no? Natural. Entonces empezamos a hacer nuestra priorización de ventajas y desventajas, a hacer puntajes, y definitivamente llevar gas hasta esas latitudes
no salía rentable para los proveedores de gas, ni siquiera llevándolo en camiones, porque decían necesitamos un centro de distribución, para la demanda que ustedes requieren es poco, para las grandes distancias, no nos cerraban los números. Entonces fuimos a ver el Pumped Hydro, porque nosotros estamos en una ladera oriental de la cordillera de los Andes, tenemos diferencia de niveles de cerca de 2.000 metros, estamos entre 1.200 metros, que es el Marañón, hasta 3.200, que es una zona que se llama Chaparrosas. Entonces estamos al costado del río Marañón, tenemos varios afluentes, tenemos posibilidad de hacer almacenamiento hidráulico, ¿no? O sea, Pumped Hydro. Y estuvimos muy entusiasmados viendo esa alternativa y dentro de los análisis de los megavatio hora que necesitamos almacenar, que era entre 6 y 10 megavatio hora, vimos que era una alternativa interesante, pero a la hora de que empezamos a hacer los números, por economía de escala nos salía un poco caro cuando la comparábamos, por ejemplo, con un BES. Y no solamente era el tema económico, el LCOE, por supuesto que el CAPEX más el OPEX entre la energía que va a generar en el periodo de vida, sino también eran, por ejemplo, factores, como los permisos. Un Pumped Hydro, para comenzar, cuando tocamos la puerta a la Dirección Regional de Energía y Minas La Libertad, le decíamos, quisiéramos saber cuáles son los requisitos para un Pumped Hydro. Lo que nos respondía es, ¿qué cosa es eso? No tenían idea. Bueno, les empezamos a explicar una electroreversible, me decía, pero no la tenemos tipificada acá. Tendríamos que tratarla quizá como una hidroeléctrica. No había nada claro, nunca habían tramitado algo así. Por otro lado, hicimos todo un análisis de tiempos y nos iba a tomar por lo menos unos 5 años. No solamente era eso, sino también era definitivamente los aspectos ambientales, los aspectos económicos, porque igual competía en temas de calidad de energía, rapidez de respuesta, necesitamos una reacción inmediata ante una interrupción de suministro, ¿no? El tema de seguridad energética, el Pumped Hydro reacciona en minutos, pero el BES es en milisegundos. Entonces, haciendo todas las comparaciones nos salía mejor en ese momento, y en el tiempo de implementación, en el costo y en los permisos, pues el BES salió ganando, ¿no? Y fue así como nosotros optamos por un BES. Por supuesto que la aplicación que queríamos hacerla era un peak shaving, es decir, necesitábamos ahorrar costos de potencia y peajes en horas punta, y además reemplazar costo de térmica en horas punta. Esa era la doble función que queríamos darle, y además mejorar los parámetros de calidad de energía, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, por ahí fue que nosotros optamos un BES, pero sí analizamos otras alternativas, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches ya a esta hora. A mí me gustaría comentar sobre la experiencia que hemos ido incorporando a medida que hemos ido trabajando en estos temas con nuestros clientes, principalmente de Condu y de Calpa en general, en donde vemos que en general cuando hablamos de soluciones atrás del medidor, la respuesta que más se adapta a estos requerimientos son las baterías, ¿no? Principalmente porque tienen una serie de ventajas no solamente en cuanto a la tramitación, sino en cuanto a la escalabilidad que tienen estos equipos. Esto nos da las posibilidades incluso de desarrollar proyectos que de repente hoy puedan estar pensados en una duración de tiempo que pueda aumentar a medida que esto sea necesario. La realidad es que también este es un punto de resolución que es bastante dinámico, no necesariamente la duración de una batería que se instale hoy va a ser la misma que se va a necesitar mañana en función de cómo vaya evolucionando el sistema interconectado y su intermitencia a medida que se desarrolla la energía renovable, ¿no? Con lo cual, nosotros vemos que las baterías en ese sentido han tenido una evolución que es realmente impresionante. Hace un par de años, cuando mirábamos los casos de negocio de batería, estábamos hablando de valores que eran
prácticamente el doble de los valores de hoy, con lo cual el avance y la disminución de costos ha sido realmente fabulosa y ha realmente avanzado de una manera que no teníamos, o sea que nuestras proyecciones indicaban que eso iba a ocurrir más adelante, ¿no? Entonces eso creo que también ha sido un habilitador natural de los casos de negocio que estamos viendo y de cómo esta tecnología ha ido evolucionando y tiene tantas, de alguna forma, tantas ventajas para aprovechar las instalaciones atrás del medidor que utilizan un montón de infraestructura que ya ha sido desarrollada, ¿no? Con lo cual, y que está hundida. Entonces resultan en proyectos que tienen un montón de beneficios, más allá que de repente el uso más conocido es, o un poco el objetivo más que se conoce es el tema de la modulación de la carga en la hora punta, ¿no? Pero nosotros vemos que también tiene otros casos de negocio, otras aplicaciones, como recién comentaban, que tienen que ver también con las restricciones de suministro en determinados casos. Y creo que en ese sentido, para lo que es la demanda, las baterías me parece que son la solución. Y me da la sensación de que difícilmente puede haber otra tecnología que pueda dar esa dinámica, esa velocidad y una solución tan rápida y tan económica, ¿no? Después, claro, desde el punto de vista del sistema, de repente la respuesta es un poco más compleja y habrá también otras tecnologías involucradas que habrá que evaluar. Pero sí también coincido con que, y también con lo que se hablaba en los otros paneles, ¿no? Esto ha evolucionado tan rápido que de alguna manera me parece que es bien importante que en la regulación se reconozca de alguna forma que estos equipamientos pueden prestar una cantidad bien importante de servicios y que puedan ser de alguna manera identificados, ¿no? Como decían en paneles anteriores, hoy en principio solamente están identificados como un mecanismo de prestar un servicio para evitar una penalidad dentro de una central existente. Y creo que obviamente eso debería cambiar para tratar de mitigar la incertidumbre de que alguien instale un equipo que ni siquiera está nominado en la regulación, ¿no? Eso creo que es algo bien importante. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos. Yo comparto lo que mis colegas acaban de mencionar, pero solamente quisiera agregar algunas cosas muy buenas. Yo soy un convencido de que las baterías, el Energy Storage ahorita, el BESS, es la solución. Los últimos, 5 o 6 años, casi todos los días evalúo con el equipo en el que trabajo todo este tipo de sistemas. Y básicamente comentarles un par de cosas, ¿no? En el panel pasado del amigo de Acera mostró, no sé si llegaron a contarlos, pero había 30 diferentes aplicaciones para el BESS. O sea, esa es la primera noticia, ¿no? O sea, ese es el primer punto a resaltar. O sea, un solo equipo te da al menos 30 aplicaciones distintas. Ahora, que se puedan utilizar las 30 a la vez, ya ahí sí ya hay que entrar en otro tema, ¿no? Pero, a ver, en nuestra experiencia y de lo que sabemos de algunos usuarios que ya tienen instalados sistemas de baterías, no solamente lo puedes utilizar para el peak shaving, a la vez haces regulación de tensión, ¿no? A la vez tomas cierta demanda, te pasas un poquito de tu límite contratado con tu suministrador, ya no tienes por qué pagar el excedente, la penalidad, el rechazo del relé ya no se activa, ¿no? O sea, hay más aplicaciones que sí se les puede dar, ¿no? Solo hay un pequeñito consejo que hay que ver, es la garantía del fabricante, ¿no? Ahí sí hay que tener un punto en consideración. Tú puedes hacer con la batería lo que quieras. Al final la batería es una caja negra de almacenamiento, de un bloque de energía de almacenamiento que lo puedes usar como quieras. Lo estiras, lo acortas, lo alargas, ¿no? Pero básicamente depende de qué forma tú le quieres dar, es qué garantía te va a dar el fabricante, ¿no? hacia atrás tuyo, y además qué beneficio va a tener la parte de delante tuya que vendría a ser el usuario, ¿no? Entonces hay que validar eso, ¿no? Por otro lado, efectivamente las baterías entran en 30-35 milisegundos, ¿no? O sea, es una locura, es prácticamente instantáneo. Ahorita podríamos tener un corte y nadie se da cuenta porque la batería instantáneamente ya lo tomó, como si fuera un UPS gigante, ¿no? Y de hecho, acá a un punto hay un usuario minero de la gran minería que ya tiene un plan al 2030 de cambiar todos sus grupos electrógenos de backup por baterías. Y tiene un plan año por año cuántos va a reemplazar. Entonces, todos esos grupos electrógenos de backup a diésel
se van a cambiar año por cierta cantidad de baterías, ¿no? Entonces, y la siguiente noticia, yendo un poquito a la vigencia tecnológica o la diferencia tecnológica para adelantar, es que han bajado de precio. O sea, están súper baratas y están bajando cada vez más. O sea, la economía de escala de los chinos creo que está haciendo bastante efecto con los, no sé, pueden ser los vehículos eléctricos o no sé qué más, pero las baterías están bajando bastante de precio. O sea, si comparamos algunos años pasados versus los precios que tenemos ahora, las nuevas garantías que te dan, la nueva expectativa de vida, hace 3, 4 años te decían, no, yo te garantizo 5 años. Uno más aventado por ahí te decía, te garantizo 10, ¿no? Y te decía, te garantizo 5, pero si quieres 10 te cobro más y si quieres 15 te cobro más, ¿no? Y te decían, te doy 15 años, pero te obligo a comprar todo este paquetón de repuestos, ¿no? Obligatorios, ¿no? Entonces, pero ahora la cosa ya no es así. Ahora ya vienen diversos tipos de fabricantes, ¿no? Incluso los fabricantes, muchos de módulos fotovoltaicos ya tienen varios acuerdos, si es que no tienen sus propias fábricas de almacenamiento también, ¿no? Y ellos ya te dicen, oye, acá está, garantía de tanto, ¿no? De frente, 20 años. Mi curva de degradación, porque las baterías se degradan, ¿no? Es esta. Y esa curva cada vez también se está haciendo, digamos que afecta menos cada año, ¿no? Entonces esas son buenas noticias y esto sin duda hace que cuando uno evalúe algunas otras tecnologías, yendo a la pregunta de Freddy, efectivamente te salga más favorable poner un BESS que es mucho más rápido y que creo yo que por economía de escala están cada vez produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo sin necesariamente tener en fábrica los pedidos, lo cual está haciendo que los precios bajen, es mi percepción, ¿no? Te los pueden entregar súper rápido también, ¿no? Entonces estamos hablando que un BESS ahora, si antes te lo entregaban en fábrica en 6 meses, ahora te lo entregan en 2, ¿no? Entonces, instalado, construido, subestación y todo, de repente en 6, 8, no sé. O sea, ¿no? Y otra novedad adicional es que ahora puedes meter más energía en menos espacio, ¿no? Antes en 20 pies, 6 metros por 2.5, si no me equivoco, podías meter 2 megas hora, lo mucho, ¿no? Ahora puedes meter 5, ¿no? Y cuesta menos. Entonces, creo que son muy buenas noticias que hacen que justamente este tipo de tecnología tenga una ventaja sobre otras, ¿no? Claro que en la escalabilidad, ¿no?, de proyectos sí hay que evaluar contra otras fuentes, pero esos son los puntos que les puedo comentar. Bueno, resulta bastante interesante la versatilidad que tiene la batería y tomando también como referencia lo que se hablaba en los paneles anteriores en relación a los servicios complementarios que proporcionan las baterías. Si tomamos las impresiones de José y de Edson en el sentido de que las baterías tienen un portafolio de servicios, prácticamente estaríamos frente a un autoservicio. ¿Cómo regulatoriamente podríamos retribuir ese servicio que usualmente lo debe prestar el proveedor, el generador? Por ejemplo, en el momento actual, el usuario final prácticamente no se preocupa de la tensión porque hay una norma de calidad de tensión, no se preocupa por el tema de la frecuencia porque la frecuencia lo debe garantizar. Entonces, y hablamos de los servicios complementarios, pero si esta iniciativa de instalar las baterías de almacenamiento, los BESS, que tiene esas respuestas, ¿cómo, pasando un poco al tema regulatorio, quizás en este ámbito de remuneración, cuál es el enfoque que se podría plantear frente a esta bondad que tiene del lado de la demanda de regular producto que usualmente lo hace la oferta? Gracias Freddy. A ver, no soy abogado ni especialista regulatorio, pero yo sí puedo responder desde el lado del inversionista y sí puedo dar fe de que del lado del inversionista la batería tiene que rendirte $, por megavatio hora en todo tu flujo de vida de la batería que le des. $, por megavatio hora, que al final es multiplicas por megavatios hora el almacenamiento y al final son $, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente, creo que sí debería haber algún tipo de mecanismo compensatorio y de impulso para que pueda de alguna forma, digamos, asegurarte ese flujo futuro que esperas para viabilizar tu inversión,
¿no? Que no lo hay, ¿no? Ahorita no existe, ¿no? Entonces, cada vez que como inversionista o desarrollador quieres construir, digamos, o evaluar la batería, hay varios temas que te saltan en la cabeza, ¿no? Uno es el tema regulatorio. ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Quién me va a pagar? ¿Cómo me va a pagar? ¿Por qué me va a pagar? ¿No? Y lo otro es, ¿tengo la certeza técnica de que mi batería va a rendir esos megavatios hora que realmente van a rendir? ¿O que el fabricante me dice que va a rendir? ¿No? Entonces, ¿cómo sé que al año 2 la batería que debía dar 100 o la batería que debía dar en el año 1 100 y en el año 2 tenía que dar 98? ¿Cómo sé que me va a dar 98? ¿Qué pasa si me da 70? ¿Y qué pasa si en el año 3 en vez de dar 80 me da 65? ¿No? Entonces, esa variabilidad, tanto regulatoria como técnica, hacen que desde el punto de vista del inversionista la batería se vuelva un poco, ¿cómo decirlo?, puntual de evaluar, ¿no? Por un montón de motivos, ¿no? También está el motivo ambiental, o sea, nosotros tenemos unos 25 megavatios de repente instalados ahorita, muchos de ellos están en la selva y en la selva hay una temperatura súper alta. Las baterías tienen que mantener una cierta temperatura para que la garantía sea efectiva, para que dure su tiempo de vida que debe vivir. Nosotros nos hemos visto, por ejemplo, hemos también hecho evaluaciones y desarrollos de las Iron Flow, las baterías estas de flujo de aire, también las baterías de sodio, hemos evaluado todas, pero en casi todas pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es importante justamente esto, ¿no? Yo creo que al final tener la certeza técnica de los megavatios hora que te tiene que dar la batería en la vida útil de todo lo que tú esperas que la batería te dé y que se vuelvan dólares por megavatio hora y todo traiga valor presente y al final de alguna forma puedas puedas tener una certeza de que tu activo va a rendir de esa forma, puedas bancarlo también, ¿no? Es súper importante. Y por otro lado, respaldar con algún impulso, ley o algo que te permita tener certeza de ese ingreso también, ¿no? Entonces yo creo que esas dos variables serían como que las más importantes desde ese punto del inversionista para alguien que quiere invertir, ¿no? ¿Cómo se te va a retribuir? O sea, mejor dicho, sí se te va a retribuir para comenzar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y que tengas la certeza de esa retribución desde el punto de vista técnico, ¿no? Ya, entre esas dos creo que está mi respuesta. Claro, eso quiere decir de que, digamos, en los flujos de proyecto actuales prácticamente todo lo consideran como un único producto, de manera que si le añadimos los factores ambientales o los otros beneficios de responsabilidad del suministro, podríamos estar mejorando los flujos de caja de los proyectos. Sí, por supuesto, y todo parte de un buen dimensionamiento, porque para contarles una anécdota rapidita, hace un par de semanas me mandaron un correo unos estudiantes de una maestría de administración de la energía que tenían su proyecto de tesis final en una batería conectado al sistema de transmisión, bla, bla. Y me decían, ya, mi batería es de, vamos a poner, para hacer un ejemplo rápido, 1 mega, 4 megavatios hora, tomando de ejemplo las 4 horas que decía el colega de Chile. Y mi primera pregunta era, oye, ¿y cómo llegaron a 1 mega, 4 megavatios hora? Ay, así, asá. Pero cuando comenzamos a desmenuzarlo, eso no terminó en 1.4, terminó en 1.2 y como 6 punto algo megavatios hora. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensarlo nuevamente en toda la vida útil de la batería, ¿no? Tienes que pensarlo en cuánto voy a descargar la batería, cómo la voy a descargar. O sea, yo los invito a que vean sus celulares, el estado de salud de sus baterías. El mío dice 86%, creo, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a los energy storage. O sea, también se degradan, y se degradan más y los usas más, se degradan menos y los usas menos, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Eso es súper importante para tener en cuenta, y porque esto nuevamente son dólares por megavatio hora. Entonces, si en el futuro tú tienes menos dólares por megavatio hora, que es que en el futuro es que la plata cuesta menos, entonces no, digamos que ahí como que te juega en contra, ¿no? O sea, José, compartes el criterio de que de repente nos estamos olvidando en los flujos de caja de algunos productos que no están cuantificados, producto de los beneficios del uso de baterías. Sí, o sea, yo diría, yo lo pondría en otros términos, ¿no? O sea, concuerdo acá con lo que decía el colega, pero lo pondría en otros términos. O por lo menos como lo vemos nosotros. Nosotros, obviamente,
los casos de negocio cada vez son más fáciles por la baja del precio, pero tampoco son masivos, porque hay riesgos asociados que tienen que ver con el precio que va a capturar esa batería atrás de un medidor, cuyo precio es variable y tiene un riesgo en función de la duración de acertar cuándo esa batería se va a prender. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando conversamos también del tema de generación distribuida. Y el ejemplo es bien concreto, ¿no? Hoy si un cliente libre hace un proyecto de autogeneración solar, por ejemplo, bueno, básicamente tiene que invertir CAPEX, ¿sí? Obviamente en función de cómo esté dimensionado ese proyecto, pero asumamos que quiere maximizar la producción solar para reemplazar el consumo propio. Tiene que invertir CAPEX para hacer curtailment en su propia planta porque no puede reinyectar a la red porque falta el reglamento y no está claro cómo va a ocurrir eso, ¿no? Entonces eso es una pérdida de valor para todos, porque al final del día estamos produciendo un curtailment en el cual tenemos que invertir para producirlo y que podría generar valor. Creo que con una batería pasa lo mismo. Si un cliente tiene un caso de negocio para poner una batería que puede prestar más de un servicio y el sistema no lo aprovecha y no se lo remunera y no lo pone a disposición, estamos destruyendo valor para todos, de algo que está ahí y que se podría usar para el beneficio del sistema en general, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente, y como pasa en general, y también se mencionaba en otro panel, la tecnología va más rápido que la regulación, ¿no? Entonces, bueno, creo que el desafío es que ahora la regulación aproveche esa ventaja para poder crear más valor para todos. Eso me parece que por lo menos así lo vemos nosotros, ¿no? Creo que es una oportunidad que hay que tomar y que seguramente se va a tomar porque cada vez esto va a ser más masivo, ¿no? José, y en la experiencia de ustedes con la batería, digamos, esos beneficios de, por ejemplo, poder responder de manera rápida frente a los eventos que se producen en el sistema, ¿les da una autonomía para soportar, digamos, un evento con cierta duración? Sí. Mira, ¿cómo lo vemos nosotros los beneficios? A ver, es cierto que lo que comenta Edison, para nosotros diseñar el tamaño tuvimos que hacer varias simulaciones, ¿no? Nosotros vimos una oportunidad de un excedente de energía que teníamos del sistema interconectado y hicimos los cálculos de 1 a 4 megavatios y de 1 a 4 horas. Hicimos todas las combinaciones porque cada combinación representa un CAPEX, representa un tamaño de contenedor, representa toda una logística para ubicación y además teníamos que ver, además de eso, de que no termináramos cargando con grupos térmicos a la batería. También teníamos que ver la energía disponible económica. Todo eso obedeció pues a criterios económicos de tasas de interno de retorno y payback, que en nuestro caso la combinación, digamos, óptima fue 4 megavatios y 2 horas de almacenamiento, o sea, 8 megavatios hora. Para nosotros resultó ideal para el peak shaving, ya que nuestro sistema de compra de electricidad, nosotros tenemos un contrato de $35 la energía, pero al final pagamos como 71 con los cargos de potencia, transmisión y otros cargos. Y lo que es la potencia y lo que es el cargo del peaje principal de transmisión es el 25% de la tarifa. Son como $17 el megavatio hora. Hicimos nuestro modelo de negocio y podíamos ahorrar solamente como peak shaving de esos 17, un 8, de 8 a 10 megavatio hora. Entonces, hicimos los números y nos recuperaba en casi un poco menos de 5 años, recuperamos la inversión. Entonces, podemos decir ya como un usuario que está utilizando un sistema BESS hace ya 13 meses, nos vamos por el mes 14, pusimos en operación en octubre del 2023 y podemos decir que de esos 13 meses, ayer salió el resultado de máxima demanda del COES, fue un 19 de noviembre a las 20 horas y le hemos acertado. De esos 13 meses hemos acertado 11. ¿Por qué? Porque el software que nos predice la máxima demanda tiene siempre un margen de error. Pero aún así, con esos 2 no aciertos en un año o 13 meses, para nosotros nos es de mucho beneficio. Primero, porque ahorramos consumo diésel en horas punta, en la noche. Segundo, porque es una fuente de energía que está disponible en caso de interrupción de suministro.
Nosotros somos vulnerables a atentados de la minería ilegal, de delincuencia en la zona, por el altísimo precio que está hoy en día el oro. La onza de oro bordea los 2.600, 2.700 dólares la onza, récord histórico en los últimos 20 años, nunca ha estado tan alto. Entonces eso lleva pues a que hemos sido vulnerables, lo deben haber escuchado en las noticias, a varias torres de transmisión han atentado, y tener ahí una fuente de almacenamiento que permite ingresar rápidamente, nos permite ya no quedar en un blackout que nos tomaba antes 10 a 15 minutos, volver a empezar a encender los grupos, cuando tenemos gente en los socavones, tenemos gente metida, somos minería subterránea, nos permite entrar inmediatamente con las BES. El BES sí nos sirve mucho para darnos la señal y acoplarnos a nuestra red interna, y los grupos se van acoplando inmediatamente, los grupos térmicos. Entonces, nosotros en aspecto regulatorio, más bien hemos encontrado una oportunidad dentro de la regulación que es permitida el uso de BES para el uso de peak shaving, ya sea con la oportunidad que se da para ahorrar estos cargos de potencia y de generación térmica, pero a la vez nos permite también mejorar nuestro nivel de tensión. Estamos en una cola de un sistema, nuestra alimentación viene en 60 kilovoltios desde Cajabamba, pero llega muy disminuida la tensión hasta nuestra unidad minera. Entonces ahí es donde el BES ayuda no solamente a regular la tensión, nos ayuda aportando reactivos, nos ayuda a reponer el servicio en caso de interrupción, nos ayuda a hacer peak shaving, y son varios beneficios que nosotros podemos decir ya en más de un año de operación, que ya hemos recuperado ya un quinto de la inversión, y estamos estudiando una segunda etapa, y no solamente de un BES, sino también hemos iniciado un estudio de factibilidad de un sistema de almacenamiento hidráulico de mayor capacidad, porque ahí cuando es más capacidad los números cierran mejor. Y no es porque el BES no funcione bien, funciona perfectamente, pero somos conscientes de que tiene un periodo de vida, en este caso el BES que adquirimos son 6.000 ciclos, 16 años, es un ciclo por día, y nos permite, sabemos que va degradándose poco a poco a 80%, eso está en nuestros flujos, aún así es muy rentable. Seguramente al año 4 o 5 vamos a ir reponiendo por módulos los bancos de baterías, ¿no? Y vamos a ir seguramente haciendo el upgrade, pero creemos de que todavía hay espacio para más beneficios. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el modelo de negocio cargando las baterías con el sistema interconectado, ¿no? A una tarifa que nos cuesta entre 65 y 70 dólares el megavatio hora. Comparado con el petróleo, que es 350 dólares megavatio hora a 400, son 5 veces más, no es rentable, y reduciendo los cargos de potencia y peaje también. Pero ya estamos adjudicando un proyecto solar la próxima semana, y empezamos a construirlo en los primeros meses del 2025, nos va a tomar un año, una central solar de 7 megavatios. En el modelo de negocio que hemos hecho, estaba estipulado que los dos primeros años de funcionamiento del BES va a ser cargado con el sistema interconectado, pero a partir del año tercero ya va a ser cargado con un precio menor. Entonces ahí hay un beneficio adicional, que el retorno que lo habíamos previsto en 5 años, solamente cargado con el CEIN, se va a adelantar posiblemente a 3 años y medio o a 4. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser cargado con un precio mucho menor, que es la generación solar fotovoltaica propia, que también la ley permite la autogeneración. Entonces, y por supuesto nuestro contrato como cliente libre con nuestro generador permite pues una potencia mínima hasta 0. Hoy en día los generadores ofrecen esta ventaja a los clientes de poder tener una potencia mínima 0, es decir, no hay restricción como para que nosotros bajemos compra de electricidad con autogeneración. Eso sí fue una exigencia en el proceso que realizamos. Entonces, digamos que requiramos algún pedido especial en la regulación, nosotros utilizamos la regulación actual, hemos visto unas oportunidades, pero digamos, hemos hecho el trabajo, la tarea, el estudio de diseñar el tamaño óptimo y de ver todas estas bondades que las estamos comprobando, ¿no? De manera que, por lo que se observa en las aplicaciones, realmente, particularmente en el caso de la minería, el reemplazar realmente la generación térmica con la batería, definitivamente las opciones son bastante favorables independientemente de las tecnologías.
pasando un poco a esta tercera ronda en relación a los modelos de negocios, y los modelos de negocio muchas veces tienen, por lo menos de lo que se observa en el entorno internacional, los modelos de negocio en el lado de la demanda tiene algunas particularidades, por ejemplo, como considerar estos beneficios que comentábamos hace un momento, en el sentido de hacer un autoservicio por parámetros de calidad que usualmente son dados por la oferta. Y un caso bastante llamativo es el tema de la agregación de demanda, teniendo en cuenta que en el caso de tanto como de Edson como de José, digamos que proveen servicios, ¿cómo verían desde su punto de vista de esta provisión de servicios con BES el producto de agregación de demanda? Comenzamos por ti. Gracias. Es muy favorable. Nosotros, en nuestro caso, venimos trabajando ya con varios usuarios. Ya tenemos instalado incluso en algunos usuarios baterías para justamente tomar carga, ¿no? Que justamente pasa mucho. Y pasa porque a veces a veces estamos muy centrados en que la transmisión, pero si ves la subtransmisión o las redes de distribución, hay muchos problemas. Hay muchos alimentadores que se congestionan por horas, algunos se congestionan de día, otros se congestionan de noche, ¿no? Entonces ahí la batería puede solucionarle la vida a dos, ¿no? A dos principales agentes, ¿no? Uno es el distribuidor, ¿no? Y el otro es el usuario, ¿no? Porque, a ver, al final la subestación congestionada, el alimentador congestionado alimenta una cantidad de usuarios. O bien resuelves lo del alimentador, o bien resuelves todos los usuarios, o parte de los usuarios que se llevan la mayoría de la carga de ese alimentador, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos trabajado con los dos y venimos trabajando con los dos, con distribuidores y con también usuarios, ¿no? Entonces, esto se agrega a las ventajas que anteriormente mencioné porque es una solución súper rápida, es una solución factible, ya no hay mucho que voy a hacer un piloto, a ver si funciona, no funciona, o sea, ya acá tenemos a José y también como las soluciones que también tiene instalado acá mi otro colega José y seguramente algunos otros más, ya son referentes de que la tecnología está ahí, se hace, se instala, funciona, ¿no? Entonces, ya romper ese paradigma del piloto y todo eso ya pasó, ¿no? Ahora más bien toca la otra parte, creo yo, ¿no? Que es dar un buen servicio, porque al igual que la fotovoltaica de hace, no sé, 7 años, que muchos decían, cuando al menos yo me acercaba a ofrecerla, me decían, no, eso no funciona, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante estudiar bien el tema, hacer buenos dimensionamientos, porque, claro, el valor que creamos en los usuarios, al final como proveedores de soluciones, es que justamente las proyecciones se cumplan, ¿no? Y para eso hay que tener claro la base técnica, el proveedor y que las proyecciones que hayas dicho que se van a dar, se den, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante y básicamente creo que va por ahí, Freddy. Creo que va por ahí. ¿Tu opinión, José? Bueno, a mí me gustaría resaltar, comparto lo que dijo acá mi colega, creo que ya los casos pilotos ya pasaron, ya estamos viendo casos de negocio cada vez de forma más masiva y les diría que en nuestra experiencia prácticamente con los 2.500, 3.000 clientes libres que hay en el mercado, no sé, creo que podría decir que la mitad ya ha estudiado alguna alternativa de estas. Hoy lo está pensando y está viendo cómo trabajar el tema. Y yo creo que en ese sentido, también visto con el ojo de suministrador de energía, me parece que es muy importante, y es un poco lo que nosotros tratamos también de alguna manera de aconsejar al cliente, de que ante los desafíos que vienen, del punto de vista de que tenemos un sistema eléctrico que hacia el futuro no se va a parecer mucho a lo que fue hacia el pasado, porque la expansión se está dando principalmente con energía renovable no convencional, de la cual ya se habló de la intermitencia y bueno, y ahí la oportunidad del almacenamiento. Creo que la demanda sea
lo flexible que de repente no puede ser la oferta, ¿sí? Es un elemento que de todas maneras le va a traer valor a la industria en general y obviamente específicamente al cliente, ¿no? Creo que eso es algo que cada vez va a ser más importante hacia adelante y que obviamente en ese punto, digamos, a medida que la práctica de utilizar almacenamiento sea más masiva, las oportunidades de agregación y el impacto que va a tener eso en el sistema en general va a ser cada vez más significativo, ¿no? Y complementario también a lo que se puede hacer, digamos, desde el lado de la oferta en lo que es almacenamiento. Creo que la solución del futuro va a ser un mix que va a agregar lo mejor de las dos partes, ¿no? Sí, en nuestro caso, ¿cómo lo vemos nosotros? El hecho de contar con un sistema de almacenamiento que funciona bastante bien. En nuestra relación, por ejemplo, con nuestro suministrador, que es digamos, si bien es cierto, es un generador que es Calpa, pero pasamos por toda la red de un distribuidor que es Hidrandina, donde él también participa en esta entrega de electricidad. Pero al ser una empresa del Estado, con limitaciones para que le aprueben proyectos a través de su, digamos, accionista, que es FONAFE, ellos se ven limitados a podernos entregar cierta cantidad. Entonces, nosotros decimos, miren, te voy a ayudar para que tú me ayudes. ¿Y cómo es eso? Bien, tú tienes en este momento algunas restricciones de inversión y te hace falta sistemas de almacenamiento para que liberes un poco tu red y te hace falta reactiva. Entonces, nosotros te ayudamos con un sistema de almacenamiento eléctrico, con bancos de capacitores, con sistemas de compensación reactiva en parte de tu red de distribución. Entonces, con eso te ayudo a que tú me puedas entregar más potencia activa. Entonces, con eso él soluciona sus problemas de atender a su mercado regulado inmediato y puede atender a su cliente libre, que somos nosotros. Y eso es en el lado de su red. Y en el lado de nuestra red, al estar en una cola de un sistema, con nuestro sistema BESS, también nosotros aportamos la diferencia reactiva que nos falta y también, que es un sistema de almacenamiento electroquímico, ¿no? El BESS, pero también instalamos otro sistema de almacenamiento eléctrico que es otro sistema de compensación, que también ayuda a mejorar los niveles de tensión en la cola del sistema. Indirectamente ayudamos a la red de ellos. Incluso ya se ha reducido a cero la reactiva, entonces dejamos el cable ya limpio para que llegue pura potencia activa y pueda darnos una mayor cantidad de energía eléctrica y con mayor calidad. Entonces, en ese aspecto nosotros creemos de que, digamos, ahí hay una relación ganar-ganar. Nosotros, al poder ayudar a nuestro distribuidor, nosotros corremos con la inversión que se paga inmediatamente. Ellos sí hacen solamente el mantenimiento o de alguna manera nosotros ayudamos a que él pueda darnos, digamos, un mejor servicio. Y por otro lado, nosotros también podría comentar que al hacer el estudio de la cantidad necesaria de almacenamiento es un reto importante, y además nosotros, podría decir, cuando nosotros diseñamos nuestro sistema BESS, tuvimos ahí un reto que es dónde lo ubicamos, ¿no? En las conversaciones con el proveedor, en ese momento cuando analizamos el proyecto en el año 2022, decíamos, muy bien, la realidad en el Perú es que los BESS que se han instalado son en la costa. Teníamos solamente el de Ventanilla para regulación primaria de frecuencia, 7 MWh. Nosotros queríamos instalar uno un poco más grande en energía, pero lo queríamos instalar a 3.200 metros. Y en ese momento la tecnología nos decía el fabricante, yo te garantizo comercialmente que hasta los 3.000 metros va a funcionar, pero tú estás queriendo irte más arriba, entre 3.200 y un poco más. Entonces voy a tener que mejorar el diseño con sistemas de aislamiento, eso te va a salir un poco más caro, voy a demorarme un poco más. Entonces tuvimos que hacer algunos cambios en la ubicación, irnos por debajo de los 3.000 metros. Terminamos instalando en una subestación a 2.000 metros. Pero eso significó a nosotros todo un reto de movimiento de tierras, estabilización, corte de taludes y ubicar el lugar. Pero ya la tecnología ha mejorado. Hoy en día
como decía Edison, ya nuestro contenedor de 20 pies que almacena 2 megavatios hora, ahora en esos mismos 20 pies puedes tener 4 megavatios hora o hasta 5. Y la ventilación, el enfriamiento de nuestras baterías, que es por ventilación forzada por aire, ahora ha salido un nuevo diseño que fue lanzado este año en Alemania, el Intersolar, ya con un sistema de enfriamiento con agua, ¿no? Y cuyos pilotos ya están probándose este mes de diciembre y ya deben salir al mercado el próximo año. Entonces la tecnología en 2 años ha cambiado rapidísimo. Si bien a nosotros nos costó $500 el kilovatio hora, es decir, ¿no? 8 megavatios hora nos costó $4 millones, hoy en día esos $500 el kilovatio hora ya bajó a la mitad en 2 años. Entonces podemos hablar de $250 el kilovatio hora. Entonces nos están tocando la puerta varios colegas mineros de mineras más grandes que nosotros que quieren también hacer no solamente la aplicación de peak shaving, sino otras aplicaciones que también ellos tienen pensado. Entonces hay espacio para seguir utilizando el sistema de almacenamiento con baterías y no solamente tomando en cuenta nuestra realidad y no necesariamente tomando las mismas dimensiones que hemos utilizado. Son realidades distintas, diferentes tamaños de consumo, diferentes tamaños de necesidades, ¿no? Sí, bueno, realmente la implementación de las baterías BESS realmente está generando actividades disruptivas y mencionaron la gran cantidad de usuarios de media tensión. Habida cuenta del tiempo, vamos a un par de minutos en cada panelista para que nos den su apreciación, ya que tocamos el tema de los clientes de media tensión, cómo es que ven la relación con los usuarios de media tensión y en particular con las empresas de distribución. Comenzamos por José. Gracias. A ver, la relación entre, quitando nombres, solución tecnológica de batería y el usuario en media tensión, o solución tecnológica de batería con el distribuidor, como lo mencioné hace un ratito, es súper buena, es súper ventajosa, es súper rápida, resuelve problemas puntuales. Solo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Que el usuario es privado y la mayoría de las distribuidoras sí son del Estado, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña limitante desde el punto de vista legal, que si bien lo técnico lo resuelve, ahí se entrampa un poquito hasta poder avanzar, ¿no? Pero nada que no tenga solución. Pero ya yendo un poquito al usuario, ¿no? El usuario que está detrás del medidor, como decía, le es súper beneficioso, la relación es súper buena. Nuevamente, siempre y cuando se dimensione bien y se cumpla lo que se promete, la relación es súper buena, hay muy buena experiencia. Después se conceptualiza, como decía José, con un motivo, digamos, y después le termina sacando 5, ¿no? Y tu batería o tu activo sigue funcionando, ¿no? Entonces esa relación es súper buena. Es súper buena. Solo recomendaría que hay que llevar una buena asesoría. Hay que llevar una buena asesoría. A nadie le gusta que nos digan, oye, acá tienes 1 megavatio hora y cuando le instales te dé pues 0.8 megavatios hora, ¿no? Y son temas que pasan, ¿no? Ojo, a mí personalmente en algún año pasado instalé una batería que en 2 años me dio la mitad de lo que tenía que dar. En 2 años. Es una locura, pero son temas que pasan porque justamente como son equipos químicos, están expuestos a muchas cosas. Polvo, humedad, impacto, temperatura, ¿no? En el barco nomás de que salió de fábrica llegó a Perú ya se degradó. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Y además uno piensa en 1 megavatio hora y piensa que puede descargar todo el megavatio hora, así como nuestros celulares o laptops que se mueren y lo prendes de nuevo, ¿no? Ya, no es tanto así. O sea, en papel sí, pero en la vida real no. Porque no es por un tema tecnológico, es por un tema de garantías, que los fabricantes se cubre con el otro fabricante, ¿no? Entonces todo eso hace que al final al usuario le llegue ya, digamos, con la cobertura de la cobertura, ¿no? Entonces también son temas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero nuevamente, con una buena asesoría, con una buena sobrellevada de la vigencia tecnológica y una buena operación y mantenimiento, que también es importante. O sea, conocer el estado de salud de la batería, ¿no? Estarlo monitoreando, ver si ha tenido una falla.
Hace poco estuve en un entrenamiento con Fluence donde ya ni siquiera esperaban a la falla, o sea, ya decían, oye, yo sé que va a fallar en un mes esto o en 2 meses, ¿no? Entonces ya con data simplemente que tenían de toda su base instalada a nivel mundial, ellos con un servicio te decían, oye, yo ya sé que va a fallar, ¿no? O ya sé que tienes que corregir antes de que falle, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, también es importante el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Yo creo que con esos puntos todo sale súper bien, es una relación súper buena, súper llevadera, solución rápida, confiable, segura, solución segura, el tema de los incendios y esto ya pasó, ya se superó, ¿no? Que en un momento se tocó hace 4 años, si no me equivoco, y es una buena relación, ¿no? Los invito a que puedan hacer el ejercicio. José, por favor. Bueno, simplemente agregar que, y relacionado con media tensión y con grandes clientes y medianos clientes, es que vemos que también ahora es competitivo en medianos clientes y en casos de media tensión hay cada vez equipos más estandarizados. Creo que también hay una estrategia de los proveedores de poder de alguna manera agrupar equipos más pequeños para dar soluciones más grandes para lograr mejores escalas. Estamos viendo esa tendencia en donde antes uno pensaría que un proyecto de, no sé, de 200 kilos no iba a funcionar, y hoy también vemos los números y vemos que eso también funciona y es interesante y puede traer valor también a una cantidad muy importante de clientes y aliviar también en los casos donde hace falta los problemas que pueden existir a nivel distribución o al final del día también funcionar como lo que se llama como una alternativa sin cable, ¿no? O sea, como un non-wire alternative. Al final del día, estos CAPEX que invierten los clientes por motivos e incentivos de los clientes, de alguna forma también difieren necesidades de inversión o solucionan falta de inversión en la distribución, y creo que eso también debería ser apreciado y bienvenido, ¿no? Finalmente, José. Sí, finalmente comentar que gracias a la buena experiencia que estamos teniendo, no solamente para nuestro autoconsumo y nuestro ahorro en tarifas y en petróleo, con nuestro suministrador, que es el distribuidor en media tensión, ya venimos conversando de que ellos ven también una oportunidad para poder atender no solamente a un cliente libre, sino también a sus clientes regulados de la zona, en la cual están viendo una posibilidad de una iniciativa privada de desarrollar un proyecto solar fotovoltaico de 20 a 25 megavatios con baterías, en la cual ellos aseguren pues una licitación con un contrato PPA donde sea un inversionista el que haga la inversión, que se le asegure un contrato a cierto número de años, y ellos con esa energía eléctrica en horas del día y con esas baterías para que puedan suministrar en la noche, no solamente atiendan a una porción importante de sus clientes regulados, sino también a unos clientes libres como nosotros. Eso sí es una oportunidad, creemos, importante, que está creando sinergias de que es posible atender a la demanda, es posible atenderla con cierta confiabilidad, porque la realidad es que las distribuidoras del país, que son del Estado, están con ciertas limitaciones a invertir. La calidad de energía en las zonas remotas no es buena, hay cortes de electricidad, y aquí entra la tecnología solar con baterías como una solución bastante interesante, bastante buena. Creemos que ahí en esta relación con nuestro suministrador en media tensión hay importantes sinergias que hay que aprovechar, ¿no? Y solamente para finalizar, como dice la ley de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero también se puede almacenar y a buen precio. Perfecto, sí, muy buena la apreciación. Bueno, agradecerles al panel, realmente ha sido bastante provechoso el compartir las experiencias y sobre todo conocer de que en el tema de las baterías, al igual que en toda la parte aguas arriba de la cadena de producción en la generación, también, digamos, la batería presenta alternativas de solución para la demanda que tienen un costo-efectividad bastante atractivo, de manera que prácticamente esta tecnología está pues compitiendo por incorporarse en los distintos segmentos del mercado. Agradecerles nuevamente a los panelistas por su gran intervención, agradecer también a WT por la oportunidad de
compartirles estas experiencias. Muchas gracias. En este segundo evento de Energy Storage 2024, es el segundo año que se realiza aquí en Lima, Perú, un congreso de este tipo en el cual Minera Poderosa está participando por segunda vez y como un referente en sistemas de almacenamiento de electricidad a mediana y gran escala. Ha sido muy grato saber que el sector tiene muy presente que somos pioneros en estas tecnologías para el sector usuario libre y además con cierta satisfacción vemos de que el almacenamiento de energía cada vez se va a ir utilizando más en el sector minero energético, ya que las tecnologías renovables son las únicas tecnologías que se van a construir en generación eléctrica para los próximos años. Y cuando me refiero a renovables estoy hablando de solar y eólica. Y estas tecnologías, al ser variables e intermitentes, necesitan venir con sistemas de almacenamiento. Y es precisamente lo que nosotros en Poderosa hemos empezado a hacer. Hemos puesto un primer vez y el próximo año 2025 vamos a iniciar ya la construcción en tan solo 2 meses de nuestra planta solar fotovoltaica de 7 megavatios para que alimente precisamente a este BESS y los ahorros de electricidad y de petróleo sean mayores. Sí, en este evento se ha comentado que son varias empresas que ya están analizando inclusive cambiar su reserva térmica, empresas mineras, su reserva térmica por bancos de baterías, con la buena experiencia que tiene Poderosa. Y estamos hablando de mineras no necesariamente auríferas, sino de cobre y con consumos eléctricos mucho mayores. Gracias a la experiencia que hemos podido compartir con el sector, nos están tomando como un referente de muy buenas prácticas, sino de lo efectivo que es la tecnología y de los ahorros que se pueden lograr, ¿no? Entonces, por lo cual estamos satisfechos de haber sido invitados por segunda vez a participar en este importante evento del país, ¿no? El BESS La Morena, que se instaló hace casi 14 meses, en octubre del 2023, estamos en diciembre del 24, nos da muchas lecciones aprendidas y muchos aprendizajes sobre todo. De que primero se está cumpliendo lo planificado, estamos logrando ahorros entre 8 y 10 dólares el megavatio hora que aplicado como peak shaving son cerca de 800.000 dólares de ahorro anuales, más el ahorro del consumo del petróleo, que si bien es cierto está incrementando en la unidad y es porque la demanda crece, pero podría haber sido mucho mayor si no tuviéramos un BESS. Hoy en día el costo de electricidad que estamos pagando es de 65 a 66 dólares megavatio hora, pero era cerca de 75 antes de que ingresara el BESS. Entonces ahí nomás ya tenemos un ahorro de 9 a 10 dólares por cada megavatio hora. Y eso lo estamos viendo en la facturación mensual, ¿no? Y podemos decir que en este año y 2 meses de operación ya hemos pagado más de la quinta parte de la inversión del BESS. Y cuando ingrese en un año el proyecto solar se va a recuperar incluso en menos tiempo.